Joseph A. Schumpeter, austriaco por nacimiento. Schumpeter fue alumno de la escuela marginalista y más tarde profesor universitario, tanto en Europa como en los Estados Unidos, pues también fue ministro de Finanzas en su país, que fue un acontecimiento que tuvo lugar en el término de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente banquero, actividad al parecer desafortunado. Años después emigra a los Estados Unidos, en donde enseña economía, hasta su muerte, dentro del prestigioso escenario de la Universidad de Harvard. La huella que Schumpeter dejó en el campo económico solo es comparable con la de Keynes, pues ambos nacidos en el mismo año de 1883 y muertos con 4 años de diferencia, son muy considerados con los más grandes economistas de nuestro tiempo. Schumpeter escribió mucho, pero su prestigio se debe fundamentalmente a 3 libros, que son La teoría del desenvolvimiento económico, publicado en 1911, Ciclos económicos en 1939, Capitalismo, Socialismo y Democracia en 1946. Dado los fines de esas obras, por el momento únicamente nos interesa el primero, lo que es la teoría del desenvolvimiento económico. Si pudiéramos lograr una síntesis de las características generales de este libro de Schumpeter, nos resultaría imposible omitir los siguientes puntos. Trata de superar el aspecto estático de la economía, o sea que el alumno debe superar al maestro. Explica también la posibilidad de que exista un progreso económico, cuya secuela analiza teóricamente, pues también habla de una economía dinámica, aunque concebida en forma abstracta, o sea que es fuera de la realidad, lo cual le impide establecer claramente la diferencia que existe en una economía estática, o sea, una economía sin movimiento que pone una economía móvil. Maneja 2 conceptos que constituyen el eje de ambas economías, una economía de circuito, una economía en vías de desarrollo, pues la economía de circuito se identifica en lo que los recursos naturales, como lo son el capital y el trabajo. Estas presentan 3 caracteres siguientes: la inexistencia de nuevas combinaciones entre dichos factores, por tanto, estas solo son tradicionales, o sea que se conforman con adoptar métodos rutinarios de explotación. Como se observan, estas características son similares a las que presentan aquellas empresas de tipo precapitalista, en donde la máxima aspiración es lograr y conservar cierto equilibrio que les permita sostener sin mayores problemas, tal y como acontece en muchas de las industrias que trabajan en países en desarrollo, incluyendo a México. Son industrias de organización familiar y casi familiar, en donde quizá lo más importante sea conservar el prestigio de la familia como unidad productora. Pensamos que este tipo de economía no ha desaparecido, ni aun en los países desarrollados. Subsiste porque se trata, en términos generales, de la pequeña empresa, y ésta no tiene para cuándo desaparecer. Es más, consideramos que si bien deja mucho que desear en lo económico, en lo social adquiere gran relevancia, en virtud de ser el tipo de empresa que mejor se presta para la creación de nuevos empleos, básicamente porque cada uno de estos cuenta menos. De aquí que en este país como el nuestro debe fortalecerse, financiársele y dársele asistencia técnica para que cumpla mejor sus cometidos. Lo anterior son por 2 razones, una de carácter económico y la otra de tipo social. Por el momento, en la pobre realización de nuestras necesidades, pues nos permite comprar toda la maquinaria y tipo que requiere una permanente innovación, ya que México son los que produce una escala muy modesta, porque nuestro crecimiento demográfico, quizá ahora, de un orden del 3.3% anual, exige la creación, tal vez uno de los 800,000 nuevos empleos cada año, según los expertos en la materia, pues por otra parte la economía en proceso de desarrollo es esencialmente dinámica, lo cual quiere decir que una nueva economía, o sea, la dinámica exige la realización de nuevas condiciones, nuevas combinaciones en los factores de la producción. Para la economía de circuito tiene otras características, pues estas son 4: inexistencia de la empresa y consiguientemente del empresario. Inexistencia en cuanto a la combinación de capítulos y capitales. Esto se refiere al uso de acumulaciones previas.
inexistencias del interés y finalmente tierra y trabajo, que son los únicos factores que producen y consecuentemente son los únicos ingresos a obtener, que serían renta y salario. El desenvolvimiento económico. Pues veamos lo que dice Schumpeter sobre el particular, el desenvolvimiento económico, o mejor dicho, desarrollo económico como lo decimos hoy en día, pues básicamente es dinámico. Su dinamismo lo centra en la presencia de un nuevo personaje llamado empresario, pero no en un empresario físicamente hablando, sino más bien en una función empresarial, como hoy se estila decir, o sea que es aquella que tiende a darle a los factores productivos una nueva cara, aquella que permite llevar a cabo una nueva combinación de los mismos. Estas nuevas combinaciones pueden ser muchas, pero Schumpeter las agrupa en 5 categorías en las cuales todo es nuevo. La primera es la fabricación de nueva mercancía que aún no la conocen los consumidores en general. La segunda es la técnica de producción nueva. La tercera, conquista de nuevos mercados. Cuarta, fuentes de nuevas materias primas. Y quinta, organización económica nueva en la producción. Según Schumpeter, tarea empresarial de suma delicadeza, aunque difícil de realizar, es la referente a la aplicación de los descubrimientos técnicos a la realidad económica. Difícil porque tropieza con muchos obstáculos, como son 3, que son los técnicos, subjetivos y sociales, pues los técnicos pueden calcular costos de producción y precios de venta. Los objetivos es luchar contra la rutina, y en cambio los sociales logra que el consumidor acepte los nuevos productos y que el obrero participe eficazmente en la elaboración. Para Schumpeter, la empresa es una operación determinada y no precisamente es una institución. Visto así, el empresario, nuestro autor distingue en la práctica a 4 tipos diferentes, como son el fabricante comerciante, pues este personaje es al mismo tiempo propietario, empresario y también director de la empresa. Pues históricamente hablando, los primeros empresarios aparecen más bien en el medio comercial de la época mercantilista que en el medio industrial. Segundo, el capitán de industrial. El capitán de industria es quien dirige, con amplios poderes, todo lo referente a la empresa. Todo esto es posible, claro, gracias a que controla una mayoría de las acciones que la misma tiene en circulación. A pesar que nuestro capitán casi nunca es propietario de las empresas, comúnmente lo vemos bien como presidente de consejo de administración o bien como administrador general del negocio. Por otra parte, es actualmente el director de la empresa, que es un asalariado. A pesar de ello, es un señor que tiene suficiente poder como para dirigir y llevar a cabo nuevas combinaciones. Sociológicamente actúa con frecuencia en forma diferente a las 2 categorías anteriores. Y fundador. Para Schumpeter, el fundador es el personaje que más se parece al empresario, pero en virtud de que una vez que termina su trabajo creativo puede poder virtualmente su interés por el negocio que ha iniciado vendiendo la parte que le corresponde. Después